Bendiciones, tengo la mejor mamá del mundo. Primero, porque me dio la vida. Segundo, porque me enseñó a tener a Jesús en mi corazón. Tercero, porque cuando estoy mal, ella siempre está ahí incondicionalmente. Y le doy muchas gracias a Dios y la bendigo por haberme dado una mamá así como ella. Muy buenas noches, iglesia amada en el Señor. Estamos nuevamente transmitiendo desde casa con el ánimo de que la palabra de Dios siga llegando a sus hogares. Y estamos en esta noche agradecidos con Dios por sus misericordias, por sus bondades manifiestas a sus hijos, a su pueblo. Y en esta noche vamos a dar gracias a Dios juntos con cantos de alabanza, oración y también escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar y damos gracias al Padre. Dios, en el nombre de Jesucristo, tú que eres Dios de los cielos y de la tierra, tú que tienes misericordia sobre los hombres, damos gracias porque nos has mirado con compasión y nos has dado salvación. Oramos en esta hora de la noche, de la tarde ya, para dar gracias a ti porque nos has sostenido, porque has mirado, Señor, con favor esta tierra y nos has dado un día más. Damos gracias por las familias que están en sus casas, atentos, escuchando la palabra, escuchando, Señor Dios, el mensaje de salvación. Y a quienes en esta hora están atentos, Señor, que tu Espíritu Santo lleve la palabra necesaria, lo que necesitan saber, lo que necesitan escuchar en sus vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ponemos en tus manos estos tiempos, Señor Dios. Sabemos que tú, Señor, eres el Rey de la creación y sustentas todo, Señor, porque es tu creación y somos tus hijos y de ti venimos a esperar, Señor, la salvación. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que tomen sus Biblias y hagamos una lectura en la primera carta de Pedro del capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en amor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y les ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio os es anunciada. Hermanos, la palabra del Señor les siga bendiciendo en esta tarde. Damos gracias a Dios y a través de la alabanza y la adoración vamos a cantar. Vamos todos juntos y desde casa a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a decirle: Señor, abre nuestros ojos, porque queremos ver tu gloria, queremos contemplar
Y dile así: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Dile una vez más: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Vamos a ir donde está, dile: santo, 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 yo quiero verte. Dile: santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Vamos todos unidos a decirle: santo, 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 santo. Él es el único santo, Él es el único digno de nuestra alabanza. Así que con todo tu corazón dile: santo, 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 yo quiero verte. Una vez más dile: santo, santo, santo.
santo, 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 yo quiero verte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos contemplar tu hermosura y porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gloria al Señor. Vamos a decirle que Él es nuestro Dios. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Eres santo, santo, Así que Él es nuestro Dios, el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestra casa. Aleluya. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, A lo largo del tiempo han existido personajes llenos del poder de lo alto. Personajes que lo dieron todo por amor a Dios. Personajes comunes como tú y como yo, pero que llegaron a ser extraordinarios con el poder del Espíritu Santo. Hoy estamos en este lugar para rendirle toda la honra y toda la gloria al Dios de los cielos y abrir nuestro corazón para permitir que nos use como los usó a ellos. Prepárate, porque estamos a punto de hacer un viaje extraordinario y tú eres el invitado especial. Amados hermanos, Dios los bendiga a todos.
Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de vida que nos da para exponer la palabra del Señor. Entonces voy a invitarlos que abran sus Biblias ahí en familia, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Pueden abrir sus Biblias y compartir la lectura con todos los que están en casa y ser bendecidos a través de la palabra. En San Juan capítulo 21 vamos a dar lectura del verso 1 al verso 17, del versículo 21 al versículo 17, y después de leer esta palabra hacemos una oración en la cual le decimos a Dios que nos hable, nos edifique y nos bendiga a través de su palabra. Entonces el Evangelio de San Juan capítulo 21 a partir del versículo 1 dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo. Asimismo del pan y del pescado les dio. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que en su gran amor y misericordia nos hable, nos edifique y nos bendiga a través de la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos, únase con su familia y oremos. Dios soberano, maravilloso y santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús levantamos nuestra vida delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos visites a través del Espíritu Santo por tu palabra. Edifícanos, bendícenos, fortalécenos y guíanos por el Espíritu Santo a lo que tú quieres que hagamos.
Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a hablar en este tema sobre 5 transformadores de la vida. 5 transformadores de la vida. Y claro, como ven ustedes, vamos a tomar como ejemplo a Pedro. Si tomamos como ejemplo a Pedro, entonces tendremos que tener claro que Pedro el pescador, luego es Pedro el apóstol que el Señor estableció. En las 2 escenas de la vida del apóstol Pedro, vemos el proceso que él tuvo que seguir y por el cual tuvo que pasar. Y que este proceso también nos corresponde, nos toca y lo debemos nosotros seguir. En ese proceso vemos a Pedro el pescador tirando la red. Por eso en San Mateo, el capítulo 4, los versos 18 al 20, nos dice estas palabras. San Mateo capítulo 4, el verso 18 al 20 dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí en estos 2 versículos nos habla sobre esto que vamos a tratar. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando las redes, ellos entonces le siguieron. Así que lo primero vemos a Pedro tirando la red. Pedro, luego llamado por Jesús a seguir y a servir, dijo el Señor Jesús que le siguiera y que le sirviera, en el verso 19 y 20. Encontramos una lucha en Pedro por su temor, por la situación que se vivía, donde Pedro llega y niega a Jesús. Eso lo encontramos claramente en Mateo 26, los versículos 69 al 75. Ahí encontramos que Pedro, lleno de temor por la gente que buscaba a Jesús y querían hacerle daño a Jesús, se acercaron primero una mujer y le dijo: ¿y usted también anda con ese señor que estamos buscando? Y él dijo: no conozco a ese hombre, no sé quién es. Y lo hizo por 3 veces. Pedro negó a Jesús. También encontramos a Jesús confirmando el llamado de Pedro. Jesús no llevó a cabo que lo hubiera negado. Jesús sabía quién era Pedro y sabía que iba a ser un hombre de mucha bendición en el ministerio. Por eso en San Juan capítulo 21, del verso 15 al 17, inicia el Señor: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, yo te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Cuando volvió a decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le contestó: pastorea mis ovejas. Cuando le dice la tercera vez, entonces Simón se preocupó y dijo Pedro entristecido, que tú sabes todas las cosas, tú las conoces todas y sabes que te amo. Entonces él le dice: apacienta mis ovejas. Viendo las 3 pasos que tuvo que dar en este caso Pedro el pescador, quien ya siendo llamado por Jesús, andando con él, en un momento de temor lo niega. Luego Jesús no lo desecha por eso. Él no tiene en cuenta esta situación. Él entendía que era algo humano del ser. Y luego siguió el trabajo con Pedro. Así que Pedro, a pesar de haber negado a Jesús,
a pesar de que era un pescador de profesión, recibió el llamado y vino a ser Pedro el apóstol. Por eso dice en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que Pedro estaba entre los 120 que estaban orando, buscando la presencia de Dios, y fue lleno del Espíritu Santo. Y siendo lleno del Espíritu Santo, dice que se puso en pie y empezó a predicar su primer mensaje. Entonces, este pescador viene a ser de ahora en adelante el apóstol. Pedro, el apóstol, puesto en pie, levantó su voz y empezó una predicación maravillosa que convenció a 3,000 personas de arrepentirse y de recibir a Cristo y dejar de murmurar de Cristo y de los cristianos que habían recibido el Espíritu Santo y convertirse al Señor. ¡Qué bendición tan grande! ¿Qué hizo esta diferencia entre el pescador y el apóstol? ¿Qué hizo esta diferencia? Las 5 etapas de transformación de la vida de Pedro. Vamos a verlas. 5 etapas de la transformación de la vida de Pedro. Y en esas 5 etapas tenemos que ver que nosotros debemos incluirnos, dar los mismos pasos para llegar a ser transformados como el apóstol fue transformado. Podemos tener muchos errores, podemos tener muchas debilidades, aún temores como los tuvo Pedro. Pero si nosotros damos estos pasos de transformación, vendremos a ser útiles y de bendición como fue el apóstol Pedro después de pasar por toda esta situación que pasó. Entonces, el primer paso que dio Pedro en estas 5 etapas de transformación fue que reconoció a Jesús como el Cristo. Lo reconoció como el Cristo. Por eso en San Mateo, el capítulo 16, el versículo 22 y 23 nos dice esta palabra. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto le acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué sucedía aquí? Cuando Pedro se enteró que Jesús tenía que morir en la cruz, ser crucificado y padecer, se dejó usar por una voz de Satanás. No era Pedro el que estaba pensando eso, sino Satanás, que quería desanimar al Señor. Por eso le dice: no, Señor, en ninguna manera le convenga, nunca vaya a hacer esto de ir a ser crucificado, eso mejor no lo haga. Entonces Jesús tuvo que decirle fuertemente: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. No era Pedro Satanás, sino que Satanás estaba tratando de usar a Pedro para que convenciera a Jesús de que no fuera a morir en la cruz, porque Satanás sabía que si Jesús moría en la cruz, le vencía y le daba totalmente derrota a Satanás. Entonces, cuando Pedro dice estas cosas, muestra esta situación y Jesús le dice esas palabras. Pero luego Pedro hizo lo que dice San Juan 3:18. Creyó en el Señor, y el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Luego también lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Pedro dio ese primer paso, reconocer a Jesús como el Cristo y convertirse a Él y recibirle en su corazón. Ese fue el primer paso de los 5 transformadores de la vida. Luego viene el segundo. ¿Cuál fue el segundo paso? Reconoció a Jesús entonces como el Cristo, y luego pasó y tomó la cruz de Jesús
todo lo que tuviera que sufrir por causa del Señor, estaba dispuesto. Primer paso, reconoció a Jesús como el Cristo. Segundo paso, tomó la cruz de Jesús y se decidió a andar, a hacer lo que tocara hacer. Por eso San Mateo 16, los versos 22 y 23 nos dicen esas palabras. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a decir algunas cosas. Pero luego Pedro se decidió y tomó la cruz y siguió a Jesús. Tomar la cruz no era cargar eso de madera, sino tomar todo lo que tengamos que sufrir por causa del Señor. Vendrá tribulación, vendrá persecución, vendrán críticas, vendrán muchas cosas que tratan de desanimarnos, pero Pedro venció todo esto y decidió seguir al Señor, cueste lo que cueste. Luego, en tercer lugar, Pedro abrazó la evidencia de la resurrección y la proclamó. Él dijo claramente al ponerse de pie después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y oír que la gente murmuraba y decía, esos están borrachos. Él se puso de pie y dijo, ellos no están ebrios como ustedes suponen, sino que en ellos se ha cumplido lo dicho por los profetas. Entre ellos el profeta Joel dijo que vendría resurrección y un derramamiento del Espíritu Santo sobre todos. Esto es lo que ha sucedido, dijo él. Y en esa palabra definió que Jesús había resucitado. Este Jesús que ustedes ayudaron a crucificar y que ustedes mataron, Él ha resucitado. Dios lo levantó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, en este tercer paso, abrazó la evidencia de la resurrección de Cristo y aclaró a todos los oyentes de que Jesús no estaba muerto, que Él fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó y está sentado hoy a la diestra de Dios y es el que ha derramado esta presencia del Espíritu Santo en medio de la cual estamos llenos de esa presencia. La gente conmovida entonces dijeron, entonces, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo, arrepiéntanse y reciban a Cristo y sean bautizados. De manera pues que, qué bendición este tercer paso también. Abrazó la evidencia de la resurrección de Cristo y la proclamó, la predicó. Luego viene el cuarto paso. Y el cuarto paso fue recibir y disponerse a cumplir la gran comisión. Él recibió el llamado del Señor y se decidió a cumplir con la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión? La gran comisión, entonces, estaba establecido que era ir a predicar el Evangelio, llevarlo por toda parte. Y por eso San Juan 21, versos 15 al 17 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y pastorea mis ovejas, le dice el Señor. Luego le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque dijo, ¿qué pasa, Señor? Que yo le he dicho ya que sí te amo. Tú lo sabes todo. Y volvió el Señor y le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, en este cuarto paso, recibió y se dispuso a cumplir con la gran comisión que fue, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Luego viene el quinto paso del apóstol Pedro para esa transformación. El quinto paso entonces fue recibir la promesa del Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber que él se congregó con los 120 seguidores de Jesús allí en el aposento alto y que tuvieron oración, y durante ese tiempo de oración vino ese derramamiento del Espíritu Santo para el día de Pentecostés. Por eso Hechos 2
verso 1 en adelante dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí, en ese mover maravilloso del Espíritu Santo, fue que se amotinó la gente para oír cómo gritaban y hablaban los que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Para Pedro no era una locura, era el cumplimiento de la palabra que Dios había dado ya. En San Lucas 24, el verso 49, el Señor les había hablado de que recibirían el Espíritu Santo cuando Él se fuera. Cuando Él ya hubiera sido trasladado, recibirían el Espíritu Santo y serían llenos de ese poder maravilloso. Luego, pues también en Hechos capítulo 1, el verso 8, Jesús antes de ascender al cielo les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pedro recibió ese poder maravilloso. El Pedro que negó a Jesús, que dijo: no lo conozco, no sé quién es, no sé de quién me habla, por el temor que tenía, al recibir el Espíritu Santo se le quitó ese miedo, ese temor, y se levantó con ese poder del Espíritu Santo a hablar del Señor. Ese Pedro que tuvo tristeza y lloró alguna vez por lo que hizo mal, hoy es lleno del Espíritu Santo y se levanta como un instrumento de bendición. Pero ¿cuáles fueron los pasos que él dio para alcanzar esa transformación? Dijimos 5 pasos transformadores de la vida de cada uno. Primer paso, reconoció a Jesús como el Cristo. Nosotros, ustedes, amigos, hermanos, jóvenes, niños, padres de familia, debemos dar el primer paso, que es recibir a Cristo como nuestro Salvador y reconocerlo como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Fue el primer paso que dio Pedro. El segundo paso, tomar la cruz de Jesús. Vendrán críticas, vendrán persecuciones de nuestra familia o de muchos amigos o de muchos vecinos por habernos convertido al Señor, pero nosotros tomamos esa persecución o esa cruz como que estamos siguiendo al Señor y nada ni nadie nos apartará. El tercer paso, abrazó la evidencia de la resurrección. Tenemos que creer de todo corazón que Jesús murió, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios y de allí intercede por nosotros. Él vive y vivirá para siempre y nosotros le seguimos porque Él es el Señor y el Salvador. El cuarto paso que dio Pedro, recibir y disponerse a cumplir con la gran comisión. Entonces, después de que reconocemos a Jesús como el Cristo, después de que decidimos seguirle cueste lo que cueste, después de que abrazamos la evidencia de que Él vive porque ha resucitado, entonces nos disponemos para servirle, predicar el Evangelio, llevárselo a nuestra familia, a nuestros vecinos, ayudar a los que no conocen a Dios a que lo conozcan a través de recibir a Cristo como su Salvador. Y el quinto paso entonces fue recibir la promesa del Espíritu Santo, por medio de la cual fue lleno del Espíritu Santo. Y es una cosa tan maravillosa la forma que él se puso de pie y empezó a predicarle a la gente que murmuraba y que criticaba porque oían orar a los hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, dice capítulo 2 verso 14, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes dicen. Es la hora primera de tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre todos. Entonces se ha cumplido esta palabra. Amados hermanos, si Pedro dio estos 5 pasos para alcanzar una transformación, ustedes y yo
tenemos que dar esos mismos pasos y alcanzaremos una transformación maravillosa. Y nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Las amenazas y todo lo que viene aún de los tiempos que vivimos no nos va a desalentar y a desanimar, sino que recibimos fortaleza y seguiremos siempre al Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Yo los invito a dar estos 5 pasos transformadores de la vida. Primero, reconocer a Jesús como el Cristo y recibirlo como nuestro Salvador. Segundo, decidirnos a sufrir lo que haya que sufrir por causa de Él. Tercero, abrazar la evidencia de que Él vive, resucitó, pero ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Cuarto, recibir y disponerse a cumplir la gran comisión. Y quinto, busque la promesa del Espíritu Santo en oración hasta que sea bautizado y lleno del Espíritu Santo. Si hacemos esto, todo cambiará. No hay problema, no hay temor que viene porque somos seguidores del Señor. No nos afana el tiempo, las amenazas, las pandemias, lo que Jesús habló que vendría como señales del fin, no nos aterroriza porque estamos en Cristo y en Cristo tenemos vida. Yo les ruego en el nombre de Jesús que entreguemos toda nuestra vida en manos del Señor, como hizo Pedro, y que demos esos pasos de la transformación. Entonces cumpliremos con 5 transformadores de la vida, que ya ha sucedido en Pedro y en todos nosotros los que hemos dado este paso. Les invito a que oremos. Acérquese a su familia, acerque a sus niños, su esposa, aún colóquense los brazos en los hombros y oremos. Y digamos: Señor Jesús, queremos aceptar estos 5 transformadores de nuestra vida. Queremos, Señor, dar esos pasos que dio Pedro, el apóstol, para ser un gran hombre de Dios. Queremos que nos perdones. Señor, recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Señor, tomamos la cruz de la persecución, de la amenaza, de la crítica, de lo que venga. Señor, creemos en la resurrección de Él porque Él no está muerto, Él vive. Señor, recibimos y nos disponemos a cumplir la gran comisión para predicar el Evangelio a todos los que estén cerca y a los que podamos ir aún lejos, a otro país del mundo o donde Dios nos mande, iremos a llevar tu palabra. Y luego recibimos la promesa del Espíritu Santo en la cual seremos llenos del Espíritu Santo y hablaremos en nuevas lenguas y habrá una unción poderosa para sanar, para liberar, para restaurar y para vencer toda obra del mal. Toma, Señor, a cada uno de los que están allí en familia. Cúbrelos, Dios, con tu misericordia y permite que nosotros podamos tomar estos pasos de transformación para nuestra vida y alcanzar ese nivel que Pedro alcanzó después de la lucha, después de ser un pescador y haber aún negado al Señor, pero vino a ser el gran apóstol del Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, donde muchos se convirtieron. En su primer mensaje 3,000, en su segundo mensaje se convirtieron 5,000 y la iglesia empezó a crecer y muchísimos fueron salvos. Gracias, Dios, por ayudarnos a alcanzar esta vida. En el nombre de Cristo, en tus manos estamos y está toda la familia. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo para todos ustedes como familia y sigamos siempre adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová yo alabaré. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová yo alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora yo alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar
otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová yo alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora yo alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora yo alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Amén, gloria a Dios. Seguimos cantando, seguimos adorando al Padre. Allí en sus casas donde están, vamos a aplaudir fuerte al Padre, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador. Oh pueblo del Señor, alaba a Dios. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Y al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Y al Señor alabaré. Grande Jehová, digno de alabar. Grande Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Amén, gloria al Señor. El Señor les continúe bendiciendo.